¿Sabés cómo te das cuenta de que estás con la indicada? Ay, por amor de... Fui un cobarde, fui un débil. No quise matar a un dragón. Acabas de decir no quise. ¿Eso qué importa? No quise. 300 años y soy el primer vikingo que no quiso matar a un dragón. Pero el primero en montar uno. Cuando ella es capaz de ver en lo que vos siempre consideraste uno de tus más grandes defectos, tu virtud más destacada y la que te hace único entre todos tus pares. La saga de cómo entrenar a tu dragón es un fiel reflejo de que aún a día de hoy se pueden hacer proyectos con un gran amor por el medio audiovisual. Y sus 3 películas, las cuales son una más maravillosa que la otra, destacando por encima de todo el mensaje final de su tercera entrega, aprender a crecer es saber cuándo dejar ir, enaltecen el gran trabajo de DreamWorks en el último tiempo, junto con sus otras grandes aportaciones al medio. Eso sí, considero que edificar todo esto no hubiera sido posible sin el inicio tan sólido a nivel de guión que presenta esta trilogía. Hippo es un joven y talentoso aprendiz de herrero que vive en la isla de Berg, quien es arrastrado a esta profesión pese a ser muy bueno en ella, debido a sus nulas habilidades para el combate. En estas tierras en las que habita, no hay mayor honor para un vikingo que el de vivir y perecer para cazar dragones, criaturas que desde hace siglos saquean la aldea por alimento y se cargan a cientos de sus hombres y mujeres, al igual que ellos a miles y miles de dragones, pero como la perspectiva que tenemos al comienzo es la del protagonista y su entorno, este nos comparte la concepción heredada por generaciones de sus camaradas. El dragón, si se acerca, es únicamente para matarte. Esta es la imagen de apertura, un recurso a nivel guionístico que muestra el status quo del mundo del personaje protagónico y que debe contrastar con la última imagen del filme, que va a ser denominada como imagen de cierre, la cual debe evidenciar el cambio en el protagonista y el arco de desarrollo del mismo. Pero una noche como tantas, durante un asedio de estas criaturas a Berg, Hippo hace caso a su deseo más interno y se escapa del galpón en el que trabaja con su mentor Bocón, junto con una catapulta. Allí conocemos a Stoico el Vasto, guerrero destacado por excelencia, líder de la aldea y para nuestros intereses, lo más importante, el padre de Hippo, quien es consciente de la fragilidad física de su primogénito y lo obliga a refugiarse. También vemos a los hermanitos Macana, al gordito mega entusiasta de las especies de dragones y a Patán, que no para de hacerse el canchero y no sabe ni blandir una espada, ayudando a apagar los múltiples incendios de la zona. Y por último a Astrid, amor platónico del prota, pero quien pasa completamente de él por lo mismo de antes. A los ojos de todo el poblado, Hippo no solo es físicamente inferior a los demás, sino que es una máquina de atraer los problemas. Y si bien no son pocas las advertencias que recibe este personaje por parte de sus vecinos de que vuelva a su hogar, él dispara al cielo casi por intuición / error y logra capturar a uno de los dragones más misteriosos y desconocidos hasta el momento, un furia nocturna. Aunque nadie le cree, ni siquiera su propio progenitor, acostumbrado a, como dice él, limpiar sus desastres, y un poco porque su niño fue responsable, otra vez, de que los dragones salieran victoriosos en esta contienda. Ahora quiero hacer un parate y que nos detengamos en seco a analizar lo que vimos y lo siguiente. Bocón acá, haciéndose con el rol de padre, y uno muy bueno de hecho, le da el mejor consejo que alguien podía darle al protagonista. No tenés que seguir intentando ser quien realmente no sos. No tenés que fingir y hacer lo que no te nace. Y ya desde este instante, en cuanto a construcción narrativa, es congruente con lo que propone desde el inicio, porque desde que escuchamos al protagonista en voiceover contarnos de que el de mano intercambiable viene siendo su maestro desde que él es un niño, no tiene por qué resultarnos extraño que con todos esos años de aprendizaje, Bocón le haya tomado cariño. Es por eso que lo aconseja para bien, pese a que esto vaya en contra de los deseos de Stoico y de los del resto de la villa. A lo que Hippo le responde con un «Yo solo quiero ser como ustedes», porque al igual que todos, busca pertenecer a algo, a un grupo,
Los humanos somos seres sociales y este busca sentido de pertenencia y más entendiendo que es un adolescente, pero eso de cortar y cercenar simplemente no va con él. Y esto nos queda claro cuando, pese al desprecio de todos, él confía en lo que vio y va en busca del dragón capturado. Y una vez que lo tiene ahí, indefenso, atado de manos y pies, no puede asestar la estocada final. Y no es por falta de valentía, sino de deseo. Él no quiere asesinar a alguien o algo que ve como su igual y por eso lo deja ir. En ese afán de liberarlo, se liberó a sí mismo y a su conciencia, porque por dentro, muy en el fondo, él sabía que ese no era el camino correcto. Algo así como cuando Pain tiene capturado al 9 colas y antes de extraerle el Bishu, se pone a cuestionarlo sobre cómo traer la paz a un mundo repleto de guerras, dolor y sufrimiento, porque erradicar a otros es una opción para Pain, pero no una alternativa que convenciera del todo a Nagato. Hippo humaniza por primera vez a esa bestia que en teoría, según los manuales, solo servían para matar y comprueba que esto es erróneo, porque el Furia Nocturna solo le gruñe cuando lo libera, y acompañado por esa banda sonora de gaitas puede resultar intimidante, pero nada más. Esa decisión en pos del deseo más profundo es lo que lo vuelve un personaje tridimensional, porque esa matanza lo hubiera enaltecido. Imagínense el titular en grande en la aldea, el primer vikingo en asesinar a un dragón mítico, del cual apenas se tienen registros, pero él se da cuenta a tiempo de que no quiere ser un cazador, e intenta manifestárselo a su padre en la conversación que tienen a posteriori, pero no llegan a un entendimiento porque Stoico, quien viene de reflexionar junto a Bocón sobre permitirle entrenar con los demás jóvenes durante la embarcación de los adultos en busca del nido de los dragones, no está conversando. Está sentenciando cuál va a ser el siguiente paso de su hijo para alcanzar el que tiene que ser su destino. Él debe entrenar y... ¿Vieron cuando yo les hablé en anteriores análisis sobre diálogos expositivos? ¿Y por qué son tan malos y fáciles de escribir? Eso de hacer que los personajes de tu obra vociferen todo lo que sienten en lugar de representar en acciones sus más profundos deseos. Bueno, este es un caso de todo lo contrario. Cuando Stoico le dice se acabó todo esto, no necesita explicarle a su hijo a qué se refiere, porque ambos lo entienden, y también nosotros como espectadores sin haberlo visto. Le está ordenando a su primogénito que se deje de debilidades y de flaquezas, y que debe cambiar a su verdadero yo, debe dejar salir al auténtico vikingo en su interior. A mi entender, creo que a Hippo le hubiera venido mejor un consejo de padre como el que Thors le da a su hijo Thorfinn en Vinland Saga. Ese tan mítico de tú no tienes enemigos. Nadie los tiene. Porque en esa simple frase se condensa el aprendizaje, sufrimiento y arrepentimiento de un hombre que vivió durante años para la guerra, que ha desprendido de su existencia a muchos combatientes opositores a su bando y que también ha sepultado a docenas de sus pares. ¿Y todo para qué? Para defender muchas veces una ideología o un deseo que ni siquiera es el suyo. Thors es un vikingo que abandona la lucha en pos de pasar tiempo de calidad junto a su familia y que además se da cuenta del valor que tiene la vida de cada individuo, valor el cual sostiene en acciones y no solo en palabras, ya que la verdadera fortaleza de un hombre radica, según su experiencia, en ponderar la vida por encima de todo. Esto es algo que nunca es capaz de ver Stoico hasta el desenlace de este filme y estando casi a punto de morir y lo que es peor, de perder a su único retoño. Y si bien estos vikingos se enfrentan a seres fantásticos, como lo son los dragones, el resultado es el mismo, muchas bajas para su bando. A raíz de esto es que días después, tras fracasar en varias de las pruebas, siempre apadrinado por la opinión de los secundarios de que la derrota es producto de su vulnerabilidad física, Hippo vuelve al lugar en el que antes había estado el Furia Nocturna y se da cuenta de que sigue ahí, lo cual es extraño. ¿Por qué no se fue volando? Pequeño detalle, porque vos, al haberlo atrapado con la red en su momento, generaste que en la caída se le rompiera un pedazo de la cola y por eso es que no puede despegar como siempre. Eso es causa y consecuencia.
toda acción trae aparejada una reacción, y en este caso, el resultado fue un daño colateral físico a la criatura. Acá es cuando se da, según yo, el primer punto de giro, ese núcleo dramático narrativo que conduce la historia hacia otra dirección. Porque Hippo, sin sacarse de la galera ningún poder nuevo, sino que utilizando las habilidades que ya le habían asignado y que las viene fortaleciendo año tras año, como lo son la herrería y su capacidad de forjar armas, decide construirle un ala de repuesto al dragón para que vuelva a volar con normalidad, y no sin ponerle un nombre afectuoso al pequeño, Chimuelo, en referencia a sus dientes retráctiles que en un principio no ve. A partir de acá, todo lo que construyen es oro puro, porque Hippo no da con la clave inmediatamente, sino que su dar con la tecla es producto del prueba y error, al igual que la amistad y la química entre humano y dragón. Se van entendiendo mutuamente con el correr de los días. Notás como espectador que hay un desarrollo que culmina en ese primer vuelo majestuoso entre ambos, que es el resultado de la confianza que Hippo ha sabido ganarse y de lo mucho que han llegado a conocerse a través de las acciones como soltando el cuchillo, el cual la criatura ya lo asocia con la violencia, compartiendo las sobras de pescado y hasta respetando sus dibujos sobre la arena. Todo va solidificando un vínculo, y gracias a pequeños detalles, como el del rechazo a la anguila, le van dando al prota pistas sobre cómo sobrellevar su entreno con los dragones sin recurrir a la agresión. Un dragón derribado es un dragón muerto. Este comentario es una forma inteligente de usar los diálogos nuevamente, porque si bien Bocón está contando cómo perdió 2 de sus extremidades y les da consejos de cómo defenderse a los más jóvenes, funciona como un activador de la urgencia para Hippo. Él tiene que resolver el problema del ala de Chimuelo cuanto antes, porque si no el bicho es carne de cañón, y esta necesidad imperiosa de ponerse manos a la obra se refuerza por el lazo de amistad que han forjado hasta ahora. Y bueno, la resolución es todo un éxito. Chimuelo logra despegar otra vez, Hippo afianza su cariño con él y se da cuenta de que los dragones en confianza tienen conductas muy similares a los de los perros o gatos. De hecho, una de las curiosidades poco mencionadas que les comparto es que los animadores, para intentar que el movimiento de la cola de la criatura se vea lo más natural posible, le colocaron en la cola a un gato un sensor de movimiento y una vez dieron con los resultados esperados, se los aplicaron al personaje de ficción. ¿Y qué querés que te diga? Esa escena en la que pierde su anotador y simplemente se deja llevar por su instinto para remontar el vuelo es sumamente satisfactoria luego de tantos intentos. Es como si a gritos dijera «¡Argentina, nací para esto!», como gran contradicción empírica a tantos siglos de matanzas sin sentido. Y ¿ven esta escena sencilla después de casi perder la cabeza y que parece de relleno? En la que Hippo le da de comer a estos pequeños terrores terribles y suelta la frase «parece que no son a prueba de fuego por dentro». Quédense con ella, va a ser muy importante para lo que viene más adelante. Es evidente que como todo elefante en la habitación, era cuestión de tiempo de que alguien más se enterara de la verdad. Y la elegida por los autores para saberlo antes de tiempo no es otra que Astrid, quien, como era lógico, se empieza a sentir opacada por los constantes triunfos de su compañero y encuentra raro que de la noche a la mañana él pasara de ser un blandengue a un experto domador de bestias. Por lo que empieza a seguirlo, a investigarlo, a notar sus raras actitudes hasta que finalmente da con el misterio en cuestión. Entonces Hippo, inteligentemente, no le intenta convencer con argumentos, sino que la invita a dar un paseo por los cielos, a volar, y junto con los ligeros toques de humor, esto funciona de mil maravillas, porque ese vuelo no es solo un espectáculo visual. Es la metáfora de ver el mundo desde una altura emocional nueva. Astrid pasa de tener miedo del dragón a confiar en él, de ver a Hippo como un estorbo a verlo como un líder, de pelear por su lugar en el clan a cuestionarse qué es lo correcto. Y para darle aún más mérito, la música acá tiene un efecto casi onírico, capaz de elevar las emociones hasta el infinito y en ese caso nos permite sentir que nosotros también estamos flotando entre las nubes, descubriendo un nuevo amanecer. Esta es la magia del audiovisual que no puede replicar la literatura o el cómic.
la capacidad de hacerte sentir emociones y sentimientos a través de más de un solo recurso. Por eso es importante trabajar el tema del soundtrack y encontrar las canciones y la musicalización adecuada, pero requiere dedicación, esfuerzo y trabajo. Y visto lo visto en el live action de Lilo y Stitch, no andan con muchas ganas de agarrar la pala. Volviendo al tema del vuelo, tras este, Astrid pasa de antagonista pasiva a cómplice activa. Decide no delatar a Hippo, respeta su decisión y se convierte en su primera aliada. Este paso es clave porque narrativamente valida algo que el protagonista necesitaba desde el inicio: reconocimiento y aceptación por parte de sus pares. Hippo no necesitaba que Astrid se enamorara de él, necesitaba que alguien lo viera como es y no como debía ser. Continuando con el aspecto musical, lo mismo que les mencionaba antes ocurre con las escenas más lúgubres y pesimistas, como la siguiente. Acá, ya sin haber conversación alguna, por los tonos de la melodía de fondo, ya sabemos cuál fue el resultado de su expedición, aunque lo pasan por alto porque hay una noticia mucho más urgente: que el mayor problema del poblado se ha convertido de golpe y porrazo en una de las más brillantes y jóvenes promesas de Berg. Por fin tenemos algo de qué hablar. Si tu único tema de conversación posible como padre para con tu hijo es acerca de la matanza de unas criaturas mitológicas, creo que tenemos varios problemas. Durante la charla, y pese a estar muy orgulloso del aparente cambio de su hijo, Stoico, sin saberlo ni darse cuenta, lo está marginando a la deshonra porque le manifiesta que todo lo que él fue antes de eso es sinónimo de ser el peor vikingo de la historia. Eso es lo que daña al joven, que lo estén obligando desde su infancia a dejar de ser quien realmente es, ya que desde ese entonces le vienen enseñando que el respeto y la valía personal, y también ajena, solo se obtiene asesinando. A continuación se lleva a cabo el acto de homenaje a Hippo, al cual accede tras el combate contra Astrid, en el cual resulta vencedor, y es el elegido por la anciana para asesinar al Pesadilla Monstruosa. Pero también es cuando todo se sale de control, porque el dragón se altera al escuchar el golpe del martillo de Stoico, quien está cegado por la ira y el miedo, y la arena empieza a prenderse fuego. Y lo peor de todo es que no es solo por el dragón que se enoja el Basto, es el hecho de haber sido desobedecido en lo más profundo de sus creencias. En la escena en la que Hippo intenta explicarle que los dragones no son enemigos, Stoico no lo escucha. Otra vez, te metiste con algo que no entiendes, ya no eres mi hijo. Ese es el punto más bajo de su relación, el equivalente a la muerte simbólica del vínculo, pero es una muerte necesaria. Para que el padre pueda aceptar a su hijo tal y como es, primero tiene que perder la idea que tiene de él. Y este es el momento del segundo punto de giro de la película. Hippo, debido al nerviosismo, le confiesa a su padre que conoce en dónde está el nido de los dragones, provocando que Stoico se obsesione y mande a todos los vikingos en busca de ese anhelado lugar con Chimuelo como guía. La trama vuelve a cambiar de rumbo, dejando atrás toda la preparación para presentarnos el último acto. Nuestro protagonista, en ese instante, tiene más dudas que nunca y se cuestiona si realmente optó por el camino correcto, pero ahora tiene a su lado a alguien para recordarle el por qué hace las cosas. Astrid ve en lo que antes era debilidad una forma distinta de valentía, y ese es el gran aprendizaje de esta película, el de aceptarse a uno mismo, el de animarse y tener el valor de ser quien uno realmente es. Y es complicado, es difícil y te va a doler, pero al final del camino vas a estar agradecido de no seguir mintiéndote. Eso mismo es lo que salva a los vikingos de Berg de perecer yendo a la madriguera del dragón reina, el que Hippo se haya animado a cambiar su propio destino, porque ahora, gracias a las palabras de Astrid, que lo animan a confiar en sus determinaciones, Hippo se atreve a enseñarle a los otros jóvenes de la aldea a montar en dragones e ir al rescate de los vikingos consagrados. Eso es lo grandioso de este largometraje, que toda esta trama es una gran metáfora de algo que ocurre muy frecuentemente en la vida misma. ¿Cuánta gente conocen inmersa en ser X tipo de personas o de llevar a cabo ciertos tipos de profesiones por el simple hecho de encajar socialmente o de no romper con los mandatos paternales?
No, en serio, ¿cuánta gente se cruzan diariamente? Amigos, ex compañeros del secundario, universidad o trabajo, que parecen estar muertos en vida, por no animarse a dar ese salto de andén que los conduzca realmente al tren de la felicidad. Y mención honorífica a la subtrama de romance entre el prota y la guerrera, porque ella pasó de verlo como un completo fracasado a una competencia directa y por último, como el único que encontró la clave para un mañana diferente. Alguien que fue capaz de ver eso que no vieron generaciones y generaciones de compañeros. Ella lo admiró y toda buena relación da inicio de forma correcta cuando admirás a quien camina a tu lado. Durante la batalla final, Hippo se lanza a salvar la aldea no porque quiera demostrarle nada a Estoico, sino porque cree en una verdad mucho más grande. Eso es lo que conmueve a su padre, no la eficacia en combate, sino su liderazgo y valentía. Cuando Chimuelo salva al vikingo de entre las llamas, se produce un momento de iluminación para el hombre, en el que por fin entiende que el enemigo no eran los dragones y que su hijo tenía razón desde el principio. Esa es la redención para ambos. Hippo demuestra que su camino también es válido y Estoico finalmente ve al hombre detrás de su pequeño retoño. El reconocimiento es emocional y físico. Ahora padre e hijo están marcados por la guerra, pero de una forma completamente distinta. El hijo no mató para ser un hombre. Voló, salvó y fue capaz de obrar por amor, pero de forma inteligente, jugándose el todo por el todo en el último ataque al interior del dragón reina. Debilidad primordial de estas criaturas que descubrió de forma empírica al elegir el rumbo del entendimiento y no el del combate. Pero claro, al final le faltaba un último detalle sin el cual no estaría completo el nuevo status quo. Por eso es que me parece sensacional cuando Hippo pierde la pierna, porque ahora tanto él como Chimuelo están en igualdad de condiciones. El arco de desarrollo y aprendizaje del protagonista se ha completado, porque ya que la vida ha puesto la balanza en orden, ahora pueden entre ambos completar el vacío del otro. Y lo que resta es la imagen final, que contrasta con la del principio. Todo Berg adaptándose a vivir con estas criaturas. Y ahora vos, ¿qué dragones estás tratando de entender en lugar de destruir?